Contexto. Enfocando los hechos. Invitado especial: Alejandro Velandia Gudelo. Dirige Enrique Saavedra. Un cordial saludo a los oyentes de Contexto. Se ha posesionado un nuevo presidente de los Estados Unidos, se trata de Joe Biden, y esto marcará un cambio de orientación de la política económica en Estados Unidos. Para mí es un gusto que me acompañe Alejandro Velandia. Él es coach financiero, corporativo, estratega y consultor en inversiones. Ha participado y cotizado en los diferentes sectores, empresas y países de la economía mundial, incluyendo la Bolsa de Valores de Nueva York. Además, ha participado en los mercados de crisis financiera subprime y la crisis de deuda de la zona euro. Nos va a acompañar hoy y mañana en 2 programas seguidos para analizar diferentes temas de la economía norteamericana. Nos va a explicar por qué en su concepto el presidente Trump dejó unos muy buenos resultados desde el punto de vista de implementación de políticas de desarrollo económico en los diferentes sectores de Estados Unidos. Alejandro, un saludo muy cordial allá en los Estados Unidos, en Chicago. Muchas gracias por acompañarnos. Enrique, muchas gracias por tu invitación. Qué bueno poderlos acompañar desde Chicago, hablando de las experiencias sobre los temas de economía. Bueno, así es, como lo planteábamos, se cierra un ciclo muy corto, por cierto. La presidencia de Donald Trump, uno de los pocos presidentes que no logró la reelección en Estados Unidos en los últimos años, pero sí que deja temas para analizar. De pronto los medios se concentran en la llegada de Joe Biden, que ganó con 306 votos electorales contra 236 de Donald Trump, pero vienen unos cambios, vamos a analizar eso más adelante, qué cambios de enfoques desde el punto de vista del tratamiento de la economía. Pero tenemos primero que cerrar este ciclo y mirar qué ha conseguido Donald Trump y qué cosas tal vez quedan inconclusas y se les va a reorientar del enfoque del mercado en Estados Unidos. Llega Trump en el año 2016, gana contra todos los pronósticos. La favorita era Hillary Clinton para continuar las políticas del Partido Demócrata. Y llega él después de que Estados Unidos estaba en un periodo de recuperación después de las crisis inmobiliarias y crisis hipotecaria del 2008 y 2009. ¿En qué entorno o en qué contexto económico llega y qué pudo hacer él en materia de crecimiento de la economía y de distribución de la riqueza? Sí, hablando desde la crisis del 2008 que tuvo Estados Unidos 2008-2009 y que obviamente dio el coletazo a la crisis internacional debido precisamente a las hipotecas, al mal manejo que le dieron algunos en la banca, porque esto fue una crisis que fue creada, ¿no? Porque pues unos cuantos de los bancos, de ciertos bancos, se pusieron a apostar en contra del sistema, haciendo una especie como de cortos, o sea, apostando a que todo iba a caer, y esto agravó precisamente más la crisis. Se llegó a tener un desempleo en Estados Unidos por encima del 10%. Eso ocurrió cerrando la administración de George Bush, hijo. Y esto sucedió finalizando su periodo, su segundo periodo. ¿Y qué pasó en ese momento? En ese momento hubo una inyección de capital de 700.000 millones de dólares. Después, empezando el gobierno de Barack Obama, también hubo una inyección de capital de 700 u 800.000 millones de dólares. Ya iban ahí más de $1,5 billones de dólares, hablando en términos matemáticas. Después, de ahí para adelante, el gobierno de Barack Obama empezó a inyectar 85.000 millones de dólares mensuales durante muchos meses. Eso, con el tiempo, empezó a disminuir a 70, 75.000, 65.000, 40.000, 45.000, pero gran parte del periodo del gobierno de Barack Obama vivió del estímulo de la generación de dinero a través de los bonos de deuda pública. Se dice que en dicha administración se generó una deuda de más de 9, 10 billones de dólares, que era más del 50% antes de empezar el gobierno de Donald Trump. ¿Qué es lo positivo del gobierno de Donald Trump? Que poco cuentan los medios y no se sabe por qué. O sea, el enfoque no es en lo fundamental, en los temas de la economía. Muchos dicen que la economía no es lo más importante y no sé quién está diciendo eso, porque es que si nosotros vamos a ver qué es economía, economía en gran parte es el intercambio de productos, bienes y servicios. O sea, unos seres humanos ayudando a otros a través de las empresas, a través de las distintas ramas de la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Donald Trump, cuando toma la administración, que se le entrega a Barack Obama, ya no había estímulo fiscal, o sea, ya no se estaba inyectando dinero. Las tasas empiezan a subir durante también el gobierno de Donald Trump, pero él hace unas cosas que son muy positivas. Por ejemplo, la primera, comenzó a bajar el impuesto a las empresas y a las sociedades del 35 al 21%. Le bajó 14 puntos porcentuales. Eso es de 1.400 puntos básicos. Es muchísimo. Eso porque ayuda tanto a la economía y cuál es el colateral que genera. Por un lado, incrementa la inversión extranjera directa. No por nada en uno de los años de gobierno de Donald Trump hubo un buen nivel y Estados Unidos fue campeón a nivel global en atracción de inversión extranjera directa. Por otro lado, los indicadores en la bolsa de los Estados Unidos siguieron subiendo, rompieron récords máximos. Esta semana logramos, por ejemplo, ver el Dow Jones, que es el que agrupa las empresas industriales, a las 30 industriales de Estados Unidos más representativas, llegó a tocar los 30.000 puntos, haciendo nuevos máximos históricos. ¿Esto qué tiene de positivo? Por ejemplo, la gente que cotiza, que tiene su fondo pensional o su bono pensional, eso cotiza en gran parte en estos activos de la bolsa de valores. Si estos activos se multiplican 50%, 100%, 200%, pues obviamente ese bono también se incrementa, o sea que la persona se va a pensionar con más dinero. Esos son los efectos positivos. El tema que también se generó positivo, el empleo, el desempleo cayó a máximos históricos y la tasa fue del 3.5%. Es la mínima vista desde 1970. Entonces, ¿cómo no aplaudir esas políticas de un presidente que genera tanto desarrollo? Yo creo que tú sabes, Enrique, cuando se habla de una tasa de desempleo del 3.5% es prácticamente una tasa friccional, o sea, quiere decir que es que la gente que está cambiando de empleo. Hasta el 5% dicen, ¿no? Que es friccional. Sí. O sea, es un desempleo demasiado bajo, ¿no? Demasiado bajo. Entonces eso quiere decir que ese porcentaje es de la gente que está cambiando el empleo. Entonces, ¿cómo no se van a aplaudir esos datos cuando eso no se veía hace 50 años? Otra cosa que hizo buena Donald Trump, sentó a los socios comerciales más importantes con Estados Unidos, que es China, que es con el país que más tiene déficit, a la Unión Europea, a Japón, a Canadá y a México. Con todos tenía déficit. Y les dijo, vamos a hacer nuevos tratados comerciales en los cuales Estados Unidos no esté por debajo de ustedes en el intercambio comercial, sino que sea más equitativo, que no sea un intercambio sustitutivo de bienes y mercancías, sino que sea complementario. Entonces, de cierta forma, le dijo a China, tenemos que firmar un nuevo tratado comercial, y China, a regañadientes, mandó a su ministro y firmaron la primera fase. Eso fue muy importante. Con la Unión Europea también fue lo mismo. Con Canadá y con México firmaron un nuevo tratado también, que fuera más complementario. Si tú miras esto sumado a que había un desempleo del 3.5%, pues ahí es donde uno puede empezar a sacar conclusiones. Alejandro, sospecho que mucha gente que nos está escuchando pues le parece interesante los datos, pero quiere entender cuál es la dinámica y el dinamismo que existe entre bajar impuestos, reducir la tasa de desempleo y dinamizar la economía a través de incentivar la demanda. Expliquemos eso de manera muy didáctica. Si hay un desempleo del 3.5 y empieza a haber más producción en los Estados Unidos a través de bajar impuestos, atraer otra vez producción de Estados Unidos y desarrollar más producción para poder intercambiar a nivel internacional, pues obviamente las empresas van a tener que demandar más fuerza laboral. Al haber tan poquito desempleo, pues tienden a subir los sueldos. Esas son de las cosas positivas y buenas para generar unas condiciones socioeconómicas en la población que sean positivas, no como pasa en muchos países socialistas o mal llamados socialistas, que piensan que al otro día diciendo vamos a subir el sueldo 10, 20, 30%, si no hay un aparato económico que sustente eso, pues eso va a generar inflación y va a generar depreciación de la moneda, porque obviamente esas cosas se tienen que dar es bajo una base de que tenga real valor y sustento. No sé si recuerdas cuando Venezuela, por ejemplo, en cabeza del presidente Nicolás Maduro, le daba por subir el sueldo 50% del otro día, la moneda estaba súper depreciada y había mucha inflación, porque obviamente esas políticas no tienen respaldo, porque también Venezuela venía muy afectado, estaba disminuyendo su producción petrolera. Entonces, a lo que hay que anotar acá es algo importante.
que todo lo que sucede debe ser producto de algo. Hay que crear las condiciones para tener unos sistemas que sean sostenibles y una economía que sea con evolución, pero en los números y precisamente que reflejen buenos resultados. Dentro de todos esos datos interesantes de política macroeconómica, es llamativo un desempleo del 3.5% en el siglo XXI, porque en el siglo XXI hay unos factores como flujos migratorios. Incluso los problemas que ya enfrentaba Obama era una gran cantidad de inmigrantes ilegales que no se sabía si legalizarlos o expulsarlos del país. Por no mencionar otros como el avance tecnológico que está reemplazando muchos puestos de trabajo en determinados oficios y también la producción que en las grandes fábricas ya se estaba focalizando en la China y en otros países asiáticos. Fuera de todo, estamos hablando de que Donald Trump tenía la primera administración después de muchas, por lo menos de las 3 últimas, en las que no hubo una guerra, y la guerra estimula la producción económica en Estados Unidos, y aquí fue en tiempo de paz. Es decir, es como un hito histórico, ¿no? Sí, como es importante, porque es algo que los medios no sé por qué no lo trataban. O sea, ¿por qué en estos 4 años de gobierno no se hizo una guerra? Recordemos que en el gobierno de Barack Obama se orquestó la primavera árabe. Resulta que en Libia ya no hay presidente, Libia es un país desorganizado, Libia era uno de los mejores países que tenía desarrollo social. Curiosamente tenía de las mejores reservas internacionales del mundo, pero entre Europa y Estados Unidos, gobierno de Barack Obama y Hillary Clinton, pues obviamente este país perdió su estabilidad política y económica. Caso de Siria, caso también de Yemen, Omán y otros. Y hay una cosa curiosa, Barack Obama fue nombrado Premio Nobel por la Paz. Entonces, y no se entiende, ¿no? O sea, ¿cómo llegan a suceder este tipo de cosas cuando en el gobierno de Barack Obama también se gestaron guerras? Se incumplieron promesas como, por ejemplo, de legalizar a 11 millones de inmigrantes. Decían que por la frontera de Estados Unidos se pasaban de 500 a 700.000 personas, los llamados coyotes que pasaban a la gente por la frontera. Entonces, ¿qué era lo que quería hacer Donald Trump en cuanto a esto? Legalizar precisamente la migración, porque esto no podía seguir así. Muchos defienden esta migración ilegal, pero es que no se ponen a estudiar las cosas de fondo. ¿Qué es lo que tiene de negativo la migración ilegal? Todo el tema pues de la mafia, de la trata, bueno, muchas otras cosas, pero una de las importantes ahí es que como hay migración ilegal, pues ellos vienen a regalar su mano de obra. Como no es legal, pues le toca cobrar menos de lo que cobra un trabajador en Estados Unidos. Y eso empieza también a deteriorar el empleo y a deteriorar la economía. Esto le conviene a muchos empresarios que les gusta estar por debajo de la ley, pero no es la forma y es lo que se discutía precisamente, que Donald Trump decía, no es que yo tenga nada en contra de los inmigrantes, es que estoy en contra de que se haga todo de forma ilegal. Entonces, otra cosa positiva, por ejemplo, en el gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, que Estados Unidos llegó a subir mucho su producción energética. A Estados Unidos, ya que tú hablas de las guerras, ¿por qué le tocaba entrar en guerras? Porque ciertos países del Golfo Pérsico, más que todo, le cerraban a veces el grifo. Y como le cerraban el grifo, obviamente los precios del petróleo se disparaban y eso afectaba directamente la economía de los Estados Unidos. Entonces, algo que hizo importante apenas llegó Donald Trump a la presidencia fue destrabar muchos proyectos de energía que tenía Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos desde hace más de 20, 30 años ha sido dependiente de otros países en el tema de petróleo, en el tema de gas. Estados Unidos llegó a tener una producción en este gobierno de más de 15 a 16 millones de barriles. Llegó a ser casi independiente energéticamente, porque recordemos que Estados Unidos tiene unos consumos de más de 20 millones de barriles. Entonces, son de las noticias positivas. Y otra cosa que él decía siempre dentro de su campaña, que todos los trabajos que se fueron de Estados Unidos, las fábricas que se fueron de Estados Unidos a producir a otros países como China, que esto fue lo que fortaleció tanto a China, era lo que estaba debilitando la balanza comercial de Estados Unidos. Por eso a él le tocó también bajar los impuestos, porque las empresas cómo van a ser competitivas a nivel internacional con unas cargas tributarias tan altas. Y hay otros países que nos vienen demostrando esta moda. Usted escucha Contexto. Ya regresamos. Contexto. Enfocando los hechos. Nuestro invitado especial es Alejandro Velandia Gudelo.
Dirige Enrique Saavedra. Gracias por estar con nosotros. Estamos en contexto. Continúe con nosotros. Es bien interesante ver los modelos comparados de economías. Básicamente uno ve dos tendencias. Una, que es consagrar una cantidad de derechos económicos, sobre todo en una crisis como la pandemia, para que todos los ciudadanos tengan dinero y acceso a los bienes. Entonces se habla de rentas universales. Y eso indudablemente implica incrementar la tributación. Y finalmente son los empresarios los que tienen que pagar ese dinero, porque el Estado necesita dinero. Y hay otro modelo que es el inverso, y es promover al empresario y el gobierno apretarse el cinturón para ser austero. ¿Cuáles son los modelos que has visto comparados y cuáles serían los más exitosos? O sea, países que no se metan en esa tendencia de bajar impuestos para ser competitivos son países que van a estar como Argentina, países que van a estar como muchos de la Unión Europea. No por nada la Unión Europea ha estado muchas veces en crisis de romper la Unión. ¿Por qué? Porque los países del norte, que tienden a ser frugales, a manejar muy bien sus finanzas públicas, tienen que estar subsidiando a los países del sur, que casi siempre están en déficit. Miremos la crisis de los bonos de deuda pública en el caso europeo. Irlanda llegó a tener problemas muy graves, Portugal, España, Italia, Grecia fue de los más graves. Llegó a tener problemas de impago. ¿Qué le tocaba a Alemania? Ser el papá de todos y empezar a ayudarles. Entonces la invitación es siempre a mirar modelos que sean positivos, que ayuden precisamente al desarrollo y a la evolución y que tengan un sistema sostenible. Hablando, por ejemplo, países con materias primas, los que quedan más al norte, o sea, caso de Noruega. Recordemos que Noruega es uno de los grandes tenedores de materias primas, exporta petróleo y gas. Resulta que gran parte del dinero de estos impuestos, junto con estas regalías, ellos crearon un fondo. A través de este fondo empezaron a comprar activos de generación de valor. ¿Qué es activos de generación de valor? Empresas a nivel global que generaban una utilidad. Gran parte de estas utilidades las coge el Estado, otra parte se usan para reinvertir. Ellos, por ejemplo, pueden hablar de rentas básicas. Es que cuando uno empieza a hablar de estos programas sociales, uno tiene que crear la estructura, porque cuando uno no crea la estructura y nos pasa, por ejemplo, como en Colombia, que queremos es pedirle dinero al Fondo Monetario Internacional, a los bonistas, a las entidades financieras multilaterales o privadas, pero ese dinero no lo queremos gastar y no invertirlo en activos que nos generen valor a la nación, pues es una economía que no va a ser viable. Y eso yo creo que un economista con algo de sabiduría lo puede decir, porque es que el sistema tiene que ser sostenible, las sumas y las restas tienen que cuadrar. Y Colombia, que venía, por ejemplo, teniendo un juicio fiscal con este tema de la pandemia, pues ya se desbordó y prácticamente los analistas están mirando que podemos llegar casi al 70% sobre el producto, sobre la deuda, ¿no? ¿Qué papel jugó dentro de esta política de incentivo de la competitividad empresarial del gobierno Trump la Reserva Federal, que es un organismo independiente? Digámoslo aquí, si le buscamos un paralelo, podría ser el tipo banco emisor, Banco de la República, equivalente en Colombia. Hay una independencia, siempre la va a haber entre la banca central, en este caso la Reserva Federal, y el gobierno. Y de hecho, estoy mirando aquí que habla de que el presidente Trump muchas veces criticó a la Reserva Federal por haber frenado la economía al subir las tasas de interés en 2018. ¿Qué papel jugó, para bien o para mal, la Reserva Federal en Estados Unidos con esta política de crecimiento y de bajo nivel de desempleo? Sí, era algo importante y esto era uno de los temas como frustrantes para Donald Trump, porque él con la política de bajar los impuestos obviamente estaba haciendo que al país llegara más dinero proveniente del exterior y muchos quisieran producir ya en Estados Unidos, hasta las mismas empresas que se fueron a producir a China y a otros países de Asia, otros socios comerciales que tenía Estados Unidos. Lo importante era esto, ¿por qué? Porque es que si la Fed, que es el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos en cabeza de Jerome Powell, que es el actual presidente, pues si él no hubiese empezado a subir tasas, pues obviamente la economía seguiría apuntalándose en los Estados Unidos. Claro que en este momento recordemos que la tasa está al menos 0.25%, pero bajó por emergencia de la pandemia, está en el 0. Cuando estaba Jerome Powell estaba ya subiendo por encima del 2%.
Entonces Estados Unidos le decía, ¿cómo va a subir las tasas cuando yo lo que estoy tratando de hacer es que Estados Unidos sea otra vez competitivo, como lo fue precisamente en los años 60, 70, pero ahí que fue donde se empezó a caer, porque es que recordemos que con la visita de Richard Nixon a China, obviamente por política, pues quería traerse a los chinos para su bando, porque recordemos que en esa época era la Unión Soviética, y la Unión Soviética tenía mucho gobierno sobre China, pero él quiso desarticular esto, pero esto fue de cierta forma lo que quitó también competitividad a Estados Unidos en el tema de industrialización. Si tú vas a mirar, por ejemplo, Enrique, desde mediados de los 80 fue cuando Estados Unidos hizo un desbalance de su comercio, o sea, pasó de ser un país con superávit comercial a entrar en un país con déficit comercial. Por eso ya estaba cumpliendo casi 40 años. Y esto fue precisamente por esas políticas de migración, de llevarse la industria por fuera de los Estados Unidos. Claro, fue un movimiento bien interesante que primero fue llevándose a México empresas, después a China, al sudeste asiático, Singapur, por ejemplo. Eso desbalanceó justamente la balanza comercial, ¿no? Sí, entonces eso era lo que él quería hacer a través de bajar los impuestos, a través de también la política que tenía de generación de energía en Estados Unidos, de también primero Estados Unidos. Es que Estados Unidos llegó a ser fuerte fue por la industrialización. Esa fue la potencia de Estados Unidos, la transformación de las materias primas, el tema de la logística con las familias, por ejemplo, Vanderbilt, que recordemos que fueron los que abrieron Estados Unidos a nivel férreo. También, por ejemplo, con el desarrollo del sector energético a través de la Standard Oil, lo que es hoy en día la ExxonMobil, la Chevron. Hoy en día, por ejemplo, la ExxonMobil ya no aparece ni dentro de las 10 empresas más importantes a nivel de ingresos, cuando llegó a ser la primera durante muchos años. Y ahora es difícil por toda esa oposición que hay a la energía basada en hidrocarburos, a la prohibición de fracking y una cantidad de cosas que vendrán, ¿no? Lo de las energías limpias es importante, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Ayudarle a las empresas de energía a que hagan esta transformación. ¿Y cómo es la mejor forma de ayudarles? Hacerles también exenciones para que puedan abrir alas de energía renovable. O sea, no se trata de castigar al sector que ha dado tanto dinero, tanto empleo y tanta riqueza a la nación, sino que se le dé precisamente a través de buenas políticas la oportunidad para generar un cambio y un cambio que tenga valor. Porque lo que él dice, si nosotros nos ponemos a irnos al Pacto de París, resulta que ahí se va a castigar mucho a las empresas de los Estados Unidos. Por eso es que se habla mucho de los globalistas, que son los que mueven sus intereses, pero sin que le importe tanto la nación, que es Estados Unidos que se puede afectar. Entonces, ¿qué es lo que él decía? Claro, hay que hacer esto, pero hay que ayudarles también a que se haga la transformación. Y Estados Unidos precisamente no fue necesario que tuviera guerras en Medio Oriente porque estaba tratando de ser autosuficiente energéticamente. Resulta que la materia prima de las más importantes del mundo, la que mueve el mundo es la energía. Es una tendencia ya de los mejores negocios hoy en día es la energía como materia prima, el tema también de la moneda, que gracias a Estados Unidos a ser la moneda circulante número 1 en el mundo, es que ha podido también salir de muchas crisis, gracias a eso puede emitir. Pues nosotros en Colombia, por ejemplo, no podemos seguir la misma política. ¿Por qué? Porque es que nuestra moneda no es muy fuerte, y al no ser muy fuerte y no tener activos muy fuertes y tener una balanza comercial negativa, pues obviamente no puede generarse ese tipo de estímulo. Hay una pregunta que se hará cualquier persona desprevenida que esté escuchando esto y es, ¿ha habido una guerra comercial? Se ha hablado de una guerra comercial que además era peligrosa para la estabilidad del mundo, para la estabilidad económica del mundo, entre Estados Unidos y China. Y China siempre en los últimos 20 años se acercaba hacia ser la primera economía del mundo, que dentro de algunos años lo puede ser si sigue ese ritmo de crecimiento, dejando atrás rezagado a Estados Unidos. Pero este nuevo acuerdo comercial, ¿en qué le afecta a Estados Unidos o en qué puede encontrar una oportunidad a Estados Unidos en ese crecimiento vertiginoso del Producto Interno Bruto de China, en la migración de empresas en China, en el abaratamiento de costos muy cuestionables desde el punto de vista ético de la producción en este país? Pero ¿cómo de Estados Unidos se puede ver amenazados sus intereses y cómo Estados Unidos puede ver más bien una oportunidad en el comercio con China y en las oportunidades de desarrollo que tiene este país? Precisamente lo que estaba pasando con este nuevo tratado comercial con China, que iba ya en fase 1, firmado fase 1, que se venía a fase 2 y una posible fase 3, hay una cosa muy interesante,
que Donald Trump le dijo a los chinos que tenían que abrir también las puertas a las empresas norteamericanas, porque es que los chinos también en ciertos sectores tenían muchas reservas. Por ejemplo, Facebook no podía o no puede operar todavía en China. El caso de Google también no podía operar todavía en China. Tenía que ser a través de unas aplicaciones que crean allá, pero no los dejaban entrar porque ellos quieren proteger mucho el tema de su política y el tema también de, pues tienen muchas reservas en cuanto a su economía y política, más que todo. Son muy celosos porque recordemos que China maneja el Partido Comunista, ¿no? Pero es un comunismo que es hoy en día capitalista. Pero lo importante es que, por ejemplo, empresas como American Express ya pudieron entrar a China, creo que fue este año, el año pasado, entre el año pasado y este año. Entonces, los chinos ya están abriendo sus puertas gracias a que Donald Trump les dijo, hagamos un comercio bilateral para que los dos países sean incluyentes en todos los sectores de la economía. Y junto con otras empresas, también están logrando entrar a China. Entonces, esto fue positivo. ¿Por qué? Porque con esto se estaba logrando que China también abriera sus puertas. Recordemos que China, con la formación de la ASEAN, quiere formar un bloque económico donde está Corea del Sur, donde estaban precisamente los países que eran influencia de Estados Unidos, que es Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia. Entonces es importante mirar que esto también nos puede afectar a nosotros. Y hay que recordar una cosa, Colombia sigue recibiendo también préstamos y ayudas de la banca internacional, es porque Estados Unidos es un aliado de Colombia. Y esto es muy importante recalcarlo, porque es que Colombia nosotros tenemos un desbalance comercial, unas cifras que no son muy positivas, más sin embargo las calificadoras nos dejaron a un punto, precisamente porque pues, nuestro historial pues, es positivo, pero nuestro récord en tema de déficit no es positivo en este momento, pero estamos a un punto de perder la calificación. Entonces también nos conviene tener de socio comercial a Estados Unidos, no solo comercial financieramente, sino políticamente. Entonces, con lo que está sucediendo precisamente en China, hay que mirar es lo que se viene a futuro. Si le dejamos a China que maneje la industria, que maneje la transformación y que ellos manejen los precios de las materias primas por el tema de compra, pues vamos a correr un riesgo muy grande, ¿no? Hay una cosa muy importante, que era lo que decía Trump. ¿Cómo es que vamos a dejar que estemos comprando el hierro y el acero? Recordemos que en Estados Unidos llegó a haber una empresa muy importante que la formó también uno de los titanes de la industria en Estados Unidos, que era Dale Carnegie, con la US Steel. Fue de los mayores referentes a nivel de empresas y de industria que generaron mucha transformación. Porque muchos dicen, no, pero es que ¿cuál es el problema si es que el tema del acero no da muchos empleos? Si es que el tema de la transformación de los metales no da muchos empleos, pero es que la infraestructura como sistema vital es muy importante y es importante los países desarrollados que hagan la transformación dentro de su país, no lo que nos pasa en Colombia, que nosotros vendemos en las materias primas en bruto y después las compramos transformadas. Entonces, precisamente es como el análisis de que un buen presidente lo eligen en un país es precisamente para desarrollar sus sectores económicos, para que estos sectores sean fuertes, sean dinámicos, puedan crear buenos empleos y puedan precisamente llevar a que una nación sea competitiva. Y hay otra cosa, en el tema de la industria energética fósil, pagaba también los mejores sueldos, entonces dejaba riqueza en todos sus colaterales, porque si a la gente se le da buenos sueldos, sobre esos sueldos también hay buen consumo que genera a través del IVA buenos impuestos y sobre las rentas también. Estamos con Alejandro Velandia, él es coach financiero corporativo, estratega y consultor en inversiones. Además, es un experto en las bolsas más importantes del mundo, como la Bolsa de Nueva York, conocedor de la valoración de empresas y analista de mercados. Alejandro Velandia además es panelista del programa Panorama Económico en La Voz del Derecho, un muy buen programa semanal. Invito a Alejandro a que sigamos en el programa de mañana tocando otros temas. Quedan muchos temas para abordar. La política comercial de Estados Unidos con el mundo y cómo la valoración de las empresas a través de la bolsa de valores en los Estados Unidos muestra síntomas o de sanidad o de enfermedad de la economía. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos por este espacio. Un fuerte abrazo. Y a los oyentes la invitación para escuchar mañana en contexto los aspectos comerciales y empresariales de la era Trump en Estados Unidos. Aquí termina
Contexto. Hasta la próxima. Contexto. Enfocando los hechos. Invitado especial. Alejandro Velandia Agudelo. Dirige Enrique Saavedra. Un cordial saludo a los oyentes de Contexto. Al igual que ayer, hoy nos acompaña nuevamente Alejandro Velandia. Él es coach financiero, corporativo y estratega y consultor en inversiones. Cuenta con amplia experiencia cotizando en diferentes sectores y empresas y países de la economía mundial a través de las bolsas de valores, y también es un experto en el análisis de las volatilidades y las tendencias de la economía de mercado. Ayer nos hablaba Alejandro sobre algunos de los logros en materia de desarrollo económico que ha logrado Donald Trump en su gobierno, que ya concluyó, dentro de lo cual resaltaba tres aspectos: una muy baja tasa de desempleo friccional de 3.5%, el incremento histórico de la tasa de inversión extranjera directa en Estados Unidos y finalmente unas condiciones más equitativas de comercio internacional, especialmente con China, su gran rival. Bueno, Alejandro, bienvenido nuevamente hoy a Contexto en los Estados Unidos, en Chicago. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Enrique, muchas gracias por tu invitación. Qué bueno poderlos acompañar desde Chicago, hablando de las experiencias sobre los temas de economía. Entremos en el tema que Alejandro eres especialista además dentro de los temas de mercado de capital, que es el mercado bursátil. Entonces, miremos aquí cuál es la importancia de este sector de la bolsa de valores en Estados Unidos, donde están cotizando las principales empresas de todos los sectores de la economía real, dentro del proceso de crecimiento, expansión de la economía de Estados Unidos y, por supuesto, y todas las demás variables que se derivan de allí, el empleo, la equidad, una cantidad de circunstancias de este crecimiento del sector empresarial en Estados Unidos reflejado en la bolsa de valores. Sí, por ejemplo, hoy en día la empresa más grande del mundo por tema de ingresos es Walmart. Walmart es una compañía, pues recordemos que es de supermercados, trabaja en el sector retail y tiene más de 500.000 millones de dólares en ingresos. Es la número uno del mundo, es de Estados Unidos. Y pues obviamente su fundador, pues en este momento, pues ya falleció, pero dejó a sus hijos y ellos están dentro de las 30 personas más ricas, son 4 o 5. Pero ¿qué es lo que hay que mirar acá? Que es que China ya, por ejemplo, dentro de este componente de las empresas con más ingresos en el mundo, ya tiene 3 o 4 empresas dentro del listado de las 10 primeras. Hay una que es de energía e infraestructura y hay 2 petroleras. Estados Unidos era competitivo, por ejemplo, también con la ExxonMobil. ExxonMobil llegaba a ocupar el primero, segundo, tercer lugar. Ya hoy en día está por debajo de los 10 primeros lugares. Entonces, si Estados Unidos empieza a perder competitividad, la mano de obra y la industria se empieza a ir para Asia, que fue precisamente lo que armó Estados Unidos, porque Estados Unidos fue el que hizo a China grande, llevándose toda la industrialización y llevándose las grandes marcas a que produjeran barato en China. Resulta que ellos no sé si no midieron el futuro, por eso se habla mucho de los globalistas, que ellos son los que les favorece esto, pero que el pueblo norteamericano se iba a empezar a debilitar en su tema de productivo. ¿Por qué es tan importante? Por ejemplo, el tema de la bolsa o el reflejo de lo de la bolsa. Eso nos indica si la economía está en confianza, si está creciendo, si está decreciendo, si hay confianza en el mercado, en las financieras, en la gente que pone sus ahorros, su destino, su bono pensional. Hay que mirar que es importante, hay que crear confianza sobre el mercado. ¿Y qué es lo que crea confianza sobre el mercado? Precisamente las políticas que toma un presidente para hacer que el mercado sea más dinámico. ¿Por qué se incrementaba el valor del Dow Jones, por ejemplo, cuando llegó Donald Trump? Al bajarle los impuestos a las empresas, pues las empresas van a tener más utilidades. A las empresas tener más utilidades pueden generar más gasto, más inversión y más contratación. Pero cuando a una empresa se le empiezan a poner más impuestos, la empresa tiene que empezar a luchar con el tema de gastos y costos. ¿Eso qué tiende a hacer en una empresa? O a bajar salarios, o a bajar costos de producción,
y a mirar cómo equilibra la competencia internacional para poder ser viable. Porque si, por ejemplo, países como Colombia, en donde nosotros importamos más de lo que exportamos, ¿es por qué? Porque si la carga tributaria es tan alta, pues obviamente los que son exportadores van a salir a competir y salen a competir muy costoso, porque los servicios básicos son costosos, porque los impuestos son costosos, porque el transporte es costoso, porque el combustible es costoso. ¿Por qué hago el paralelo de Colombia? Porque es algo parecido a lo que le estaba pasando a Estados Unidos. Estados Unidos también tiene desbalanza comercial a nivel global. Por eso fue que Donald Trump sentó a sus socios comerciales más importantes. Y como digo, entonces toda la suma de estas cosas son las que hacen que, por ejemplo, una empresa tenga que luchar contra estas circunstancias que se generan en la economía por el tema tributario y porque también el gobierno no trata de ayudar a sus sectores sensibles. Si siguen con esta política de generar una balanza comercial equitativa en Estados Unidos, pues Estados Unidos va a estar bien. No por nada Estados Unidos, con bajos o altos impuestos, es el país excelencia a nivel mundial para refugio de capitales. Uno, porque tiene su dólar, y dos, porque es un país que defiende el capitalismo, que defiende la propiedad privada. Es por esto. Entonces, si vamos a mirar, si un país como China empieza a tener un protagonismo tan importante y tan fuerte, tendiendo también un radicalismo socialista, pues no sé qué puede pasar también en la humanidad. Dicen que, por ejemplo, los países que están bajo la influencia de China, hay muchos que han hecho tratados con China, por ejemplo, países que han hecho sus obras con empresas chinas, hoy en día están en problemas, sus empresas están en problemas, su país está en deuda con China. Entonces, China, ¿cuál es su forma de cobrar? Quedarse, por ejemplo, con un puerto 50 años, quedarse con un puerto 100 años, quedarse con unas vías durante 50, 100 años. Y una cosa te añado, lo que la gente no tiene en cuenta de esto, de la economía planificada y centralizada de los estados que proponen un modelo alternativo socialista, de más justicia, de poder intervenir más, es que el Estado, al gestionar los recursos directamente, tiene todas las posibilidades de restringir las libertades, que es lo que vemos en China, que es lo que vemos en Corea del Norte, que es lo que trató de hacer Venezuela nuevamente como un proyecto latinoamericano que ya se había vivido, pero pues se rescató de los pedazos que estaban en Cuba, pero cuando son los productores privados los que generan la riqueza en los países, ellos mismos, cada uno tiene un poder en el mercado y cada uno tiene un poder de exigir libertades públicas de los estados, digamos, están muy relacionados. El pueblo lo que piensa es en el corto plazo. Si me dan una renta universal, así no haya la viabilidad fiscal, pues yo soy feliz hoy, pero mañana no. Claro, lo que hablaba precisamente del dinero que pedimos prestado o que en el gobierno de Estados Unidos pide prestado, porque es que Obama obviamente creció la economía o la economía rebotó. Es que es diferente crecer a rebotar a través de gasto, ¿no? O sea, por ejemplo, si a ti te dan 100 millones de pesos prestados y tú los gastas, pues inicialmente lo que tú dices van a decir, uy, Enrique es una persona muy rica porque mírelo cómo se viste, compró carro, compró casa, o sea, compró una cantidad de cosas, pero resulta que si Enrique no tiene un sistema productivo fuerte y eficiente, después eso, como se convirtió en deuda, si no tiene un sistema fuerte, todo eso lo van a recoger otra vez. Entonces va a entrar en un tema de quiebra, va a entrar en un tema de no pagos. Miremos que, por ejemplo, lo de la pandemia, el Dow Jones estaba cotizando en los 29.300 a los 29.500 puntos. Llegó a caer con la alarma de la pandemia un mínimo de 19.000 puntos. Hoy en día está rebotando en los 29.910 puntos. ¿Esto qué nos quiere decir, Enrique? Que las políticas de Donald Trump eran tan buenas que están aguantando precisamente este golpe tan fuerte, porque es que esto de la pandemia fue un paro económico total. Eso es para reventar y quebrar a cualquier país, porque un país que no salga a producir, y obviamente China está ganando en este momento, Enrique, porque de los únicos países que no pararon fuerte fueron China. Si tú miras el PMI manufacturero de China está por encima de 50. ¿Qué es el PMI manufacturero? Es el índice que nos indica si los gerentes de producción de las empresas están comprando más, están comprando igual o están comprando menos. Cuando el PMI está por encima de 50, quiere decir que están comprando más y en este momento China está comprando más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La debilidad de la caída de la producción de Estados Unidos la está cogiendo China, y no solo de Estados Unidos, sino de otros países también. Entonces, por eso es que es tan importante decirle a los populistas que dicen que claro, que hay que dar rentas básicas y que hay que pedir dinero para repartirlo,
pero no se dan cuenta que si ese dinero se desaparece en el mercado, en gasto, y se desaparece, que no es en activos que generen un valor, ni generen un ingreso al Estado ni a la nación, pues obviamente eso va a tocar pagarlo. Y con un aparato productivo castigado, pues ¿qué vamos a vender? ¿Qué vamos a comerciar? ¿Cómo nos van a generar divisas? Precisamente si lo que estamos haciendo es traer divisas, pero para gastar, no para generar valor. Miramos, por ejemplo, el PMI manufacturero de China está en el 51.4% en épocas de pandemia, ¿no? Entonces lo que tenemos que mirar con estos datos, ¿qué es? Que si tanto Estados Unidos como otros países no se despiertan con esto, ¿no? Prácticamente China, manejando la producción global, puede manejar al mundo y puede manejar las materias primas. ¿Cómo manejaría las materias primas? Siendo un gran comprador de materias primas como petróleo, como cobre, como oro y otras materias primas importantes, pues obviamente al no comprar o al comprar por volúmenes y cantidades empieza a mover los indicadores de los contratos. Entonces lo importante que es, para países que son grandes tenedores de materias primas, es hacer la transformación, cosa que estaba haciendo, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Él desbloqueó unos oleoductos que estaban en problemas con el gobierno de Barack Obama. Por ejemplo, Texas estaba refinando a petróleo que estaban trayendo de Canadá, estaba abriendo nuevos oleoductos, estaban abriendo nuevos horizontes en el desarrollo energético. No por nada la producción, como decía, de Estados Unidos subió por encima de los 15 millones de barriles diarios. Y entonces, volviendo a lo que hablábamos de los temas de la bolsa, los indicadores en este momento están positivos, pero que puede pasar un coletazo. Resulta que, por ejemplo, la nueva administración de Joe Biden dice que va a subir los impuestos, pero si los chinos empiezan a competir con precios y ellos castigan su moneda y acá empiezan a subir los impuestos, pues a las compañías les va a quedar más complicado también. Y recordemos que pues China viene creciendo ya con empresas muy fuertes, no solo a nivel energético, sino también a nivel financiero. Recordemos que China creó el Banco Mundial de la Infraestructura, que eso es un paralelo al Fondo Monetario Internacional, en el cual le está prestando dinero a muchos países del mundo, pero el problema ¿cuál es? Que si muchos países del mundo no tienen producción, no tienen que intercambiar, van a quedar endeudados con China. Y China va a ser el gran referente para dominar la política económica global. Estados Unidos ha sido un país que ha crecido después de la Segunda Guerra Mundial a ritmos bastante importantes, bueno, con crisis, como siempre pasa, cíclicas, pero ha sido un modelo, como lo anotabas hace unos minutos, un modelo de no solo de atracción de capitales, sino un modelo basado en la confianza de los agentes económicos. Pero Estados Unidos, más allá de toda su fortaleza, tiene unas situaciones que pueden ser muy delicadas en el largo plazo. Por ejemplo, Estados Unidos ha crecido siempre, y hablabas de los bonos de deuda que fueron emitidos en los gobiernos de Obama y del presidente Trump para financiar todo el apoyo, paquete económico de reactivación después de las crisis. Hay algo que puede preocupar a largo plazo y es que se ha crecido al debe. O sea, se ha crecido con un endeudamiento muy alto y gran parte de ese endeudamiento tiene que ver con la balanza comercial negativa que anotabas ahora, y también con un endeudamiento sobre todo con agentes que no son socios necesariamente confiables, como en el caso de China, y que puede utilizar eso para descompensar más la situación fiscal y las posibilidades de intervenir Estados Unidos en sus intereses en el mundo. Como ese endeudamiento que sigue creciendo, ¿qué tanto puede ser mezclado con esa balanza comercial un factor de inestabilidad para el futuro de la economía de Estados Unidos? Sí, por eso es que es tan preocupante que el presidente Joe Biden esté hablando de impuestos, de ponerme impuestos. Él está hablando de un paquete de poner más de 4 billones de impuestos en 10 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo negativo de los impuestos? Cuando los impuestos llegan a ser tan altos que le quitan competitividad a los sectores de la economía, a las empresas de los sectores más competitivos en un país como Estados Unidos. ¿Por qué es tan problemático esto? Porque es que si los productores acá salen a competir y sus productos son más costosos, pues obviamente afuera el mercado se los va a llevar, el mercado los va a aniquilar. Por eso es que es tan importante generar una política, ya lo decía, es una moda. Mira Singapur. Singapur es uno de los países más pequeños del mundo, pero es uno de los países de los mayores PIB per cápita. ¿Qué quiere decir esto? Que allí es donde más riqueza se genera por ciudadano. No por nada, pues llegan grandes capitalistas del mundo a llevar sus capitales allá.
Uno, porque tienen buen trato a nivel de renta, a nivel tributario, a nivel de impuestos, como se le quiera llamar, y por eso países también tan importantes como en el Golfo Pérsico, hablando de Emiratos Árabes, son países que tienen bajos impuestos. Por eso han logrado, por ejemplo, en el caso de Emiratos Árabes, transformar su economía, que era dependiente solo de materias primas, y llevarla a otros sectores como el tema logístico, como el tema turístico, el tema de desarrollo empresarial, el tema de ser puente logístico para muchas empresas, para muchos países dentro del sector. No por nada Arabia Saudita está queriendo copiar el modelo de Emiratos Árabes, porque ellos ya saben que con el petróleo a estos precios pues no pueden ser muy viables, porque es que Arabia Saudita también se acostumbró como a Venezuela a vivir de las altas rentas, pero no a ser muy productivos con estas altas rentas, cosa que se han hecho países como Qatar, como Emiratos Árabes, que gran parte también de sus dineros han creado fondos y esos fondos invierten en muchos sectores estratégicos del planeta. Entonces, aquí la idea ¿cuál es? Y la moraleja ¿cuál es? Que para uno saber datos reales y para uno saber realmente qué es lo que pasa y qué es lo que realmente debe hacer un presidente que le sirve a un país, es mirar sus políticas, si tienen un desarrollo y una función. ¿Cómo va uno a desconocer en los datos reales, en las estadísticas, los logros que tuvo Donald Trump? O sea, un desempleo del 3.5%, un país casi independiente energéticamente, un país que ya estaba exportando gas licuado, un país que estaba trayendo otra vez a sus empresas a producir en los Estados Unidos, un presidente que estaba defendiendo precisamente la producción en Estados Unidos y un presidente que estaba, por ejemplo, en el tema de la OTAN, que muchos no lo veían. El tema de la OTAN, lo que el presidente le decía a la OTAN es que todos los países tenían que participar con el mismo porcentaje de aportes con respecto a su Producto Interno Bruto, porque muchos estaban en descompensación. No es que Donald Trump no quisiera seguir aportando lo que tenía que seguir aportando, sino que él decía, los otros países también tienen que aportar de acuerdo a sus ingresos. O sea, eso es un club de los justos. Y eso pues obviamente tiene toda la razón. Y como tú lo decías, hay que reconocer que Donald Trump hizo crecer a un país sin guerras. Y eso es algo muy positivo, eso es algo que se tiene que mirar y es algo que se tiene que aplaudir. Y aparte de eso, también dejó un país con buenos tratados comerciales. Lo importante es que la nueva administración, eso es algo que tenemos que tener todavía presente. Usted escucha Contexto, ya regresamos. Contexto, enfocando los hechos. Nuestro invitado especial es Alejandro Velandia Gudelo. Dirige Enrique Saavedra. Gracias por estar con nosotros. Estamos en Contexto. Continúe con nosotros. Yo miro aquí algo que puede preocupar a cualquier país, incluso Estados Unidos. El nivel de deuda pública de Estados Unidos a través de la emisión de bonos del Tesoro y de otras formas de endeudamiento llega al 107% del Producto Interno Bruto. Para decirlo en cifras, en este momento está, o al 2019 están 21 billones de dólares. O sea que más un 7% adicional de producción interna bruta del país, un 7% más es lo que está debiendo Estados Unidos, más que un año de producción de la economía. Primero, ¿qué preocupación genera? Y segundo, ¿qué alternativas hay? Porque se hablaría, y entonces aumentar impuestos genera todas esas consecuencias que has mencionado, pero también reducir el gasto público en un momento de COVID, donde también hay que impulsar la política post-COVID de reactivación, también es algo que parece inadecuado, ¿no? Sobre todo con cambios de gobiernos de orientación, que ofrece siempre unos problemas de implementar soluciones. Sí, pues yo pienso que en los momentos de crisis lo que hay que hacer es reactivar y cuidar el sector si todavía está fuerte o si se está debilitando, pero cuidar, por ejemplo, el sector en Estados Unidos de las tecnológicas, que es la nueva fuerza de Estados Unidos, tecnológicas, compañías como Amazon, como Microsoft, como Apple, como Facebook, como Twitter, como muchas otras también, por ejemplo, el caso de WhatsApp, que eso también lo había comprado Facebook.
todo este nicho, pero también cuidar al sector energético. ¿Cuál sería la fórmula? Sí, hay que generar unos estímulos, pero ¿cuál sería la fórmula, Enrique? Tratar de generar estímulos a la producción para que la producción no sea costosa, porque si la producción se tiende a abaratar en Estados Unidos, hay muchos que van a querer llegar a seguir produciendo dentro de Estados Unidos, que por eso fue que Estados Unidos bajó los impuestos, para que obviamente sea atractivo producir en Estados Unidos, hacer negocios en Estados Unidos, producir en Estados Unidos y comercializar en Estados Unidos. Entonces es la parte, volver a un país atractivo precisamente porque hay un ambiente de impuestos que es bueno para los inversionistas y que también lo que se está queriendo generar es el desarrollo de la economía que se salió de Estados Unidos, que fue el tema de manufacturas, que se fue para Asia, para México, para Canadá. Entonces hay que crear las condiciones. ¿Y cuáles son las mejores condiciones a los empresarios? Bajarles los impuestos, darles facilidades para que sean competitivos y sean fuertes acá también. Porque con el nuevo bloque que se viene con China, pues China tiene mucha fuerza y resulta que es que China tiene 1.400 millones de habitantes, igual que la India. La India iba a ingresar a este grupo económico, pero quedó congelado y quedó en stand-by. Entonces imaginémonos China combinado con India, 2.800 millones de habitantes, más otros países de Asia, pues tendrían de un 30 a un 40% de la economía global. Y el 45% de la población del mundo, cosa no despreciable. Sí. Entonces esto es algo muy delicado. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Acá hay que crear las condiciones. Y claro, precisamente lo que decíamos, con un desempleo tan bajo, generando acuerdos que iban a beneficiar a Estados Unidos, pero no para estar por encima de esos países, porque yo estoy de acuerdo con que los acuerdos deben ser ganar-ganar, ¿sí? Pero es que resulta que Estados Unidos estaba perdiendo desde hace muchos años. Llevaba casi 40 años en desbalance comercial con estos países. Lo que hizo Donald Trump fue tratar de reequilibrar esto, y para tratar de reequilibrar esto también se demora, esto no es 1 año y 2 años, porque es volver a traer a las industrias, volver a montar las fábricas, volver a montar los centros de producción, y eso se lleva su tiempo en la cadena de valor. Pero lo importante es crear las condiciones, y Trump lo estaba haciendo. Vuelvo y te recuerdo, en uno de los años de Donald Trump fue cuando más de los años que más hubo inversión extranjera directa hacia Estados Unidos, y eso es otra de las cosas positivas, se está creando un ambiente de negocios muy positivo. Entonces hay que precisamente es aplaudir al que hace las cosas bien, acompañarlo y ayudarle precisamente a que estas políticas sigan en un buen desarrollo. Gran parte de la tarea para el próximo gobierno ya quedó hecha, toca seguir con las buenas políticas. Ya lo que está cierto es que se viene el gobierno demócrata de Joe Biden, inicialmente por 4 años, con la posibilidad de una reelección. ¿Qué cambio de enfoques, de prioridades, de manejo de la pandemia? ¿Qué diferencias ves en esta nueva etapa que se acerca? La verdad, pues hay que mirar también que Joe Biden tampoco le puede pegar muy duro a Estados Unidos, y yo pienso que gran parte de las políticas impositivas él tiene que inventarse otra fórmula, porque no puede empezar a castigar mucho el aparato productivo de Estados Unidos, porque eso le va a quitar competitividad y empleo a Estados Unidos. Y obviamente eso no le va a servir a él como carta de presentación. Hay otra cosa también que se preguntaban los analistas, porque es que Joe Biden muchas veces en las conferencias de prensa equivocaba si estaba en Miami o en Minnesota. La verdad se desubicaba. A veces también cuando salía a las conferencias de prensa públicas se le veía como muy débil en su caminar. Entonces, tiene 78 años, nada más terminar el primero de los 2 periodos que puede tener a los 82, eso hay que tenerlo. Claro, precisamente con esa edad que tú dices, pero es que si tú ves, por ejemplo, a Donald Trump, tú lo ves fuerte, o sea, él se ve en las ruedas de prensa precisamente hasta discutiendo con los periodistas con fuerza, y a él no se le ve esa debilidad. Entonces, lo que se preguntan muchos es que, ¿quién está detrás de Joe Biden manejando los hilos? Porque a él no lo ven con la fuerza, con el talante y con esa capacidad que necesita un presidente para manejar precisamente la nación más importante del mundo. Porque Estados Unidos, recordemos que, pues primero la nación más importante, es la que manda en la política militar del mundo y es prácticamente todavía la que rige muchas cosas en el mundo. Entonces, ahí la pregunta va a ser, ¿quién va a regir los hilos detrás de una posible fachada que puede ser la imagen de Joe Biden? Y muchos tampoco piensan que van a dejar, obviamente, gobernar a Kamala Harris, porque a ella la ven más en un sector de radicalismo demócrata que es hacia la izquierda. Entonces muchos dicen que en los demócratas no todos son
radicales de izquierda, sino que muchos que también tratan de ir como al centro de Estados Unidos, que es salvar también a Estados Unidos, y no dejarían mucho tampoco que ella gobernara con cierto tipo de cosas, ¿no? No se sabe todavía, pero pues esperemos que sea algo muy positivo porque pues creo que nos iría mejor con Estados Unidos, con sus virtudes, con de pronto algo de sus falencias, pero como país pienso que crea más estabilidad que un China global manejando los hilos del planeta, ¿no? Bueno, finalmente para despedirnos, ¿cómo encontraste la bolsa de valores de Chicago? ¿Estuviste allá? ¿Está funcionando? De hecho, aquí en Colombia teníamos el referente de Wall Street en Nueva York, pero ¿cómo es la estructura de las bolsas de valores y el mercado bursátil en una nación tan grande como Estados Unidos? Sí, pues la Bolsa de Valores de Chicago, recordemos que fue fundada en 1882, acá en la ciudad de Chicago, donde precisamente vine a hacer un video sobre esta bolsa. Esta bolsa fue fusionada con otras bolsas regionales. Aparte de eso, recordemos que acá en Chicago también funciona una de las 12 reservas federales más importantes de Estados Unidos, que son las que componen la Reserva Federal Central, que es donde también se rige la política monetaria, de deuda y todas de las otras funciones que también cumplen las reservas federales. Miramos que Chicago es un referente muy importante de la Bolsa de Valores de Chicago al transar materias primas como la soya, el trigo y otras materias primas que son renovables. Es de una bolsa que se encarga mucho de este tema. También se maneja la parte de futuros y junto con la de Nueva York, Londres, Shanghai, Hong Kong, Singapur, pues son de las bolsas más importantes del mundo. Esto es un gran referente a nivel de negocios. Y obviamente recordemos, esta es una bolsa que maneja un gran referente a nivel global. Gran parte de las materias primas que exporta a Estados Unidos y que también se negocian a nivel global, pasan los contratos por esta bolsa. Recordemos que sus siglas son CMI, que es CME, y también la CBOE, que es la parte que maneja los futuros. Estamos con Alejandro Velandia, él es coach financiero corporativo, estratega y consultor en inversiones. Además, es un experto en las bolsas más importantes del mundo, como la Bolsa de Nueva York, conocedor de la valoración de empresas y analista de mercados. Bueno, pues muy interesante este recorrido que hemos hecho. Pues habrá muchos oyentes que habrán estado muy interesados con conocer estas variables mucho más profundas de lo que el periodismo las suele tratar cuando habla de la actualidad de Estados Unidos, pero también que invita a documentarnos más porque evidentemente sí hay aspectos técnicos bien interesantes para revisar. Pero de todas maneras agradecemos mucho a Alejandro porque nos lo ha dicho en los términos más sencillos posibles para poder explicar estos fenómenos que evidentemente ameritan un estudio y un acercamiento mayor por parte de cada uno de nosotros. Pues muchísimas gracias por estas palabras y por estos conceptos tan importantes de un ciclo que se cierra de 4 años bajo el gobierno y la política económica de Donald Trump y ahora un nuevo modelo, un nuevo enfoque, una nueva propuesta, de pronto no del todo radicalmente alejada a lo que ha sido el manejo de la economía de los gobiernos de Estados Unidos, pero sí con unos matices que hay que tener en cuenta. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros y un saludo muy cordial allá en Chicago. Enrique, un gusto haber estado en tu programa. Me parecen muy interesantes las preguntas que haces. También se ve que manejas el tema económico y eso también al entrevistado le place mucho. La verdad que es un placer estar acá de nuevo y la reflexión para todos. Siempre miremos las fórmulas de los que hacen la tarea, los que hacen los resultados, los países que han sido juiciosos, han salido adelante, qué fórmulas han implementado y también muchos gurús que han salido adelante con estudios, sin estudios, caso de Richard Branson, que es dueño de Virgin Atlantic, Virgin Galactic, caso de Bill Gates, recordemos, fundador de Microsoft, caso de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, caso de Jeff Bezos, fundador de Amazon, y muchos otros grandes personajes de la industria en el desarrollo empresarial que nos pueden dar un buen ejemplo. De nuevo, gracias Alejandro, una buena labor allá, una buena estancia en Chicago y siempre bienvenido aquí a los micrófonos de Contexto.
Muchas gracias a todos por este espacio desde Chicago. Un fuerte abrazo. Aquí termina Contexto. Hasta la próxima.